A ver, el flujo constante de sangre por nuestro cuerpo es básicamente lo que nos mantiene vivos. Pero, ¿qué pasa cuando ese equilibrio tan delicado se rompe? Hoy vamos a meternos de lleno en cómo un problema en la circulación puede provocar algo tan devastador como un ictus. Sobre todo para el cerebro. Y para que nos hagamos una idea de la magnitud del problema, ojo a este dato. El cerebro, que no es tan grande, es una auténtica bestia metabólica. Se zampa nada más y nada menos que el 20% de todo el oxígeno que consumimos. ¿Qué significa esto? Pues que depende, de forma crítica y absoluta, de que la sangre le llegue sin tarar y como un reloj. Entonces, la pregunta es obvia, ¿no? ¿Qué ocurre cuando ese flujo falla? Y no estamos hablando de un problemilla sin más. Es una emergencia en toda regla, que desata una cadena de desastres. Así que vamos a ver exactamente cuáles son esos mecanismos. Vale, hablemos de los malos de la película, los coágulos, esos que la lían parda. Hay que tener claro que no aparecen de la nada, por mala suerte. No, son el resultado de una combinación de factores muy concreta. Es como una receta para el desastre circulatorio, literalmente. Y este proceso tiene un nombre: trombosis. Si lo simplificamos mucho, es la sangre coagulándose donde no debe y cuando no debe. En vez de hacer su trabajo, que es tapar una herida, lo que hace es montar un atasco monumental en una de las autopistas vitales del cuerpo. Y para entender el porqué de todo esto tenemos que viajar un poco en el tiempo. Hay un concepto de hace más de un siglo que lo explica de maravilla. Se llama la tríada de Virchow y creedme, a día de hoy sigue siendo la clave para entender por qué se forman estos trombos. Aquí está la famosa tríada. Son básicamente tres cómplices. El primero, que la pared del vaso sanguíneo, el endotelio, esté dañada. Esto pasa mucho por la hipertensión, por ejemplo. El segundo, que el flujo de la sangre no sea normal o va demasiado lenta, estancada, como pasa en algunas arritmias, o se vuelve un caos, turbulenta. Y el tercero, que la propia sangre tenga, digamos, demasiadas ganas de coagular. Cuando se juntan estos tres es cuando se lía, la tormenta perfecta. Bien, ya sabemos cómo se cocina el problema. Ahora vamos a ver las dos formas que puede adoptar el coágulo, porque no son lo mismo y la diferencia, como veremos, es importantísima. La clave de todo es esta. El trombo es un problema local. Se forma en un sitio y ahí se queda, quieto, bloqueando el paso, como una roca en mitad de un río. Pero el émbolo es otra historia. Es un trozo de ese trombo que se suelta y se va de viaje por el torrente sanguíneo. Un viajero muy peligroso, que puede convertir un problema local en uno sistémico, porque se puede quedar atascado en cualquier sitio. Vamos a verlo de forma más gráfica. Mirad, esto es una arteria sana. Sus paredes son lisas, la sangre fluye de maravilla, en orden, vamos, el escenario ideal. Pero claro, aquí entra en juego el primer punto de la tríada de Virchow, la lesión en la pared. Cosas como la tensión alta o el colesterol dañan ese revestimiento liso. Y es entonces cuando se empieza a acumular la famosa placa de ateroma. Aquí empieza la aterosclerosis. Y aquí es donde la cosa se complica. La placa va creciendo, la arteria se va estrechando, ¿y qué pasa con el flujo? Pues que deja de ser ordenado y se vuelve un caos, turbulento. Este es el segundo punto de la tríada. Esa turbulencia provoca que las plaquetas choquen y se activen, como si dijeran, aquí pasa algo, a coagular. Y llegamos al momento clave, el punto de no retorno. Esa placa, que ya estaba inestable, se rompe. Para el cuerpo esto es como una herida gigante, y su reacción es inmediata, activar a tope la coagulación para arreglarlo. El resultado, un trombo enorme que puede taponar la arteria del todo. Desastre. Bueno, ya tenemos todas las piezas del puzzle. Sabemos cómo se forma el coágulo, la diferencia entre el trombo, que se queda quieto, y el émbolo que viaja. Ahora vamos a unirlo todo y ver su consecuencia más terrible, el ataque al cerebro. Pues sí, cuando uno de estos trombos o un émbolo llega a una arteria del cerebro y la tapona, es cuando se produce lo que llamamos un ictus. Concretamente, un ictus isquémico. A las neuronas les cortan el suministro de oxígeno y literalmente empiezan a morir en cuestión de minutos. Ojo, que es súper importante diferenciar los dos tipos principales. Por un lado está la falta de riego, lo que se llama hipoperfusión. Esto provoca el ictus isquémico, que es como si una parte del cerebro sufriera una sequía brutal. Y por otro lado está el ictus hemorrágico. Aquí lo que pasa es que un vaso sanguíneo, normalmente debilitado por años de tensión alta, se rompe. Y eso es como una inundación de sangre dentro del cerebro. Si miramos solo los isquémicos, los de la sequía, vemos que las causas son diversas. Fijaos en los datos. Un 20% vienen de émbolos que salen del corazón, muchas veces por arritmias. Otro 20% son trombos que se forman allí mismo, en las grandes arterias del cuello o la cabeza, sobre esas placas de las que hablábamos. Esto nos dice algo importante. El problema puede empezar muy lejos del cerebro o justo al lado.
Esta tabla es genial porque lo resume todo perfectamente. Causa y efecto. Un trombo que se forma en el sitio provoca una isquemia que va a más poco a poco. Un émbolo que llega de repente causa un bloqueo súbito. Si se rompió un vaso, tenemos una hemorragia que lo destroza todo. Y hay otro caso. Si baja la presión en todo el cuerpo, por ejemplo en una parada cardíaca, las zonas del cerebro que más sufren son las más vulnerables, las que están justo en la frontera entre los territorios que riega cada gran arteria. Y esperad, que hay un giro de guión bastante peligroso. Se llama transformación hemorrágica. Pasa a veces en los ictus por un émbolo. Imaginaos que el coágulo se deshace o se mueve y la sangre vuelve a pasar. Genial, podríamos pensar. Pues no siempre. Los vasitos pequeños de esa zona que han estado sin oxígeno están muy dañados. No aguantan la nueva llegada de sangre a presión y se rompen. El resultado es que se produce una hemorragia justo en la zona que ya estaba muerta por la isquemia. La solución se convierte en un nuevo problema, y uno muy gordo. Uf, vale. Después de ver todos estos mecanismos, ¿con qué nos tenemos que quedar? ¿Cuál es la idea principal de todo esto? Pues mirad, la idea clave es que el ictus no es algo mágico o abstracto. Es la consecuencia física y directa de un problema en las tuberías del cuerpo. Es un fallo en la hemodinámica, en la física de cómo fluye la sangre, que al final es lo que nos mantiene en marcha. Y claro, esto nos lleva a la reflexión final, ¿no? Si ya conocemos la receta del desastre, esos 3 ingredientes de la tríada de Virchow, la pregunta es inevitable. ¿Qué podemos hacer para evitar que esos ingredientes se junten en primer lugar? Ahí lo dejo.